Era temprano, apenas amanecía, y la casa olía a laca para el cabello, café recién hecho y nervios. Todo estaba listo para el gran día. El vestido colgaba impecable junto a la ventana, capturando la luz del sol como si supiera que sería el centro de todas las miradas esa tarde. Mi hija, Ava, repasaba los pasos de su coreografía, moviéndose con esa mezcla de gracia y fuego que solo ella tenía. Cada movimiento parecía prometer algo, que ese día sería distinto, que después de tantos años de derrotas injustas, por fin sería su momento. Entonces, la puerta se abrió. Sin tocar, sin anunciarse, como si el espacio le perteneciera. Era Marisa, mi cuñada, la eterna protagonista, con esa sonrisa que siempre fingía ser afectuosa y nunca lo era del todo. Venía impecable, perfumada, rodeada de sus dos hijas, las mellizas perfectas que parecían diseñadas para ganar. Sus zapatos resonaban sobre el piso de cerámica, marcando su entrada como si fuera una escena ensayada. Yo la saludé con la cortesía aprendida de años de soportarla. «Qué sorpresa verte tan temprano», dije, mientras mis manos se aferraban a la taza de café, más para contenerme que por costumbre. Marisa sonrió. Una sonrisa fina, casi translúcida, de esas que esconden el veneno detrás del brillo. «Solo vine a desearle suerte», respondió, con un tono tan suave que dolía. Luego se acercó al vestido. Lo miró como quien inspecciona una joya ajena, una que desearía tener. Sus dedos se deslizaron por el tul, por las costuras que Ava y yo habíamos trabajado noche tras noche, puntada tras puntada, cuidando cada detalle. El silencio se volvió denso, y lo siguiente ocurrió tan rápido que el cerebro no tuvo tiempo de avisar al cuerpo. Un sonido desgarrador cortó el aire. Fue como escuchar un grito, un alarido de tela y esfuerzo hecho pedazos. Rag, ese chillido largo, agudo, rompió algo más que la tela. Rompió la calma, la ilusión, el aire mismo. Yo no pude moverme. Mis ojos siguieron el recorrido de sus manos, arrancando la falda, dejando al vestido en dos mitades como un cadáver brillante. Las lentejuelas cayeron al suelo, rebotando en el piso como fragmentos de una promesa rota. Marisa sostuvo los restos un segundo, observando su propia obra, y luego los dejó caer con un gesto teatral. «Supongo que mis chicas tendrán una competidora menos», dijo, con una sonrisa que no ocultaba el triunfo. Su tono era ligero, casi burlón, como si la crueldad fuera una broma privada entre nosotras. Detrás de ella, las mellizas miraban en silencio. No reían, no se movían. Una de ellas incluso bajó la vista, avergonzada, como si entendiera que algo estaba terriblemente mal. Yo sentí el temblor empezar en mis manos. No era rabia pura. Era contención. Era todo lo que no dije en años comprimido en ese instante. Podía ver el reflejo de mi propio rostro en el ventanal, rígido, pálido, los labios presionados con tanta fuerza que dolían. Recordé otras veces. Los comentarios disimulados, las invitaciones que nunca llegaban, los accidentes casuales antes de cada competencia. Había soportado tanto, intentando mantener la paz, diciéndome que era familia, que valía la pena callar. Pero ahora, frente a los restos del vestido, comprendí que la paz con personas como ella era solo una tregua para el siguiente golpe. Marisa giró para irse, con la satisfacción reluciendo en cada paso. Sus hijas la siguieron como sombras obedientes. La puerta se cerró con un clic que sonó como punto final. El silencio después de su partida fue espeso, pesado, casi insoportable. Yo seguía allí, mirando los pedazos de tela en el suelo, sin poder decidir si gritar, llorar o reír. Entonces, una voz pequeña pero firme rompió la quietud. «Mamá». Me giré. Ava estaba de pie detrás de mí, tranquila, con los ojos brillando no por las lágrimas, sino por algo distinto, una serenidad peligrosa, una especie de certeza. «Relájate», dijo, en tono suave, casi divertido. «No pasa nada». Por un segundo creí que no la había escuchado bien. ¿No pasa nada? ¿Después de esto? Pero ella solo sonrió y se agachó junto a su mochila. Sus manos, ágiles, comenzaron a sacar algo envuelto con cuidado en papel de seda. Lo despegó con una lentitud casi ceremonial.
Y ahí estaba, el verdadero vestido. El auténtico. Aquel en el que habíamos trabajado hasta tarde, cosiendo en silencio mientras escuchábamos la lluvia caer fuera. El que guardamos lejos del alcance de cualquiera, por pura intuición. Brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana. Era todo lo que habíamos imaginado, elegante, fuerte, hecho para resistir. Una obra de paciencia, de complicidad entre madre e hija. Mientras lo sostenía, sentí como la tensión en mis hombros comenzaba a disolverse, reemplazada por una risa que empezó baja, contenida, y luego fue creciendo, libre, imparable. Reí porque entendí que Marisa había jugado su última carta creyendo que me haría caer, y lo único que logró fue revelar lo predecible que era. Ava me miró con esa mezcla de picardía y sabiduría que a veces tienen los hijos cuando se vuelven más grandes que la situación. Te dije que lo tuviera listo, dijo con un leve encogimiento de hombros. Me di cuenta de que no solo había heredado mi rostro, sino también mi paciencia. La diferencia era que ella ya sabía usarla como arma. Me arrodillé para abrazarla. Sentí su respiración tranquila, su corazón latiendo firme, y supe que nada ni nadie podría robarle ese día. Afuera, el sol seguía subiendo, ajeno a la escena, pero para nosotras, algo acababa de cambiar. No solo habíamos salvado un vestido, habíamos salvado nuestra dignidad. Mientras ayudaba a Ava a colocarse el traje verdadero, vi mi reflejo de nuevo en el espejo, no la mujer cansada que había aprendido a soportar, sino alguien que, por primera vez, había elegido la estrategia sobre la rabia. Marisa podía quedarse con sus victorias falsas, con sus sonrisas de porcelana y sus hijas coreografiadas. Nosotras teníamos algo que ella nunca entendería, la satisfacción silenciosa de quienes no necesitan vengarse a gritos porque su triunfo habla por sí solo. El vestido, intacto, ondeó cuando Ava giró frente al espejo, y en ese instante lo supe. No habría llanto. No habría queja. Solo el eco de aquella risa suave que había comenzado cuando vi el plan revelarse. La guerra había terminado antes de empezar, y la ganadora ya estaba lista para salir a escena. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. El sonido del desgarro todavía vibraba en el aire, como si las paredes mismas lo recordaran. Yo seguía de pie, con las manos aún temblando, la respiración entrecortada, y una sola imagen fija en mi mente, el vestido roto en el suelo, las lentejuelas dispersas como pequeñas heridas brillantes. Era el tipo de rabia que no grita, la que se queda atrapada detrás de los dientes, ardiendo despacio, esperando una salida. Y sin embargo, algo dentro de mí no se movía. Ni un paso, ni una palabra. Mi cuerpo pedía acción, venganza inmediata, pero mis años de contención me habían enseñado lo que el impulso destruye, la estrategia, la dignidad, la victoria real. Sentía la vieja versión de mí, la que solía llorar en silencio frente a cada humillación, empujando para salir, para exigir justicia con gritos. Pero entonces escuché una voz, suave, casi un suspiro. Mamá, relájate. No fue un consejo, fue una orden disfrazada de ternura. Una voz que no venía de la desesperación, sino del control. Giré hacia ella y la vi, Ava, mi hija, observando la escena con una calma que no correspondía a su edad. Tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en el vestido roto, pero no había ni un rastro de lágrimas. En lugar de eso, vi determinación, una especie de serenidad peligrosa. Relájate, repetí, incrédula, con la garganta cerrada. Nos ha destrozado el vestido, Ava. Ella se encogió de hombros, como si hablara de algo sin importancia. Ese no era el verdadero. Su respuesta me desconcertó. Fruncí el ceño, incapaz de comprender del todo. Pero entonces la vi agacharse junto a su maletín, ese que no soltaba desde que salimos del auto. Lo colocó sobre la mesa, lo abrió con cuidado y, envuelto en capas de papel de seda, extrajo algo que brilló bajo la luz matutina. El aire se detuvo. Era otro vestido. El verdadero. El que habíamos trabajado durante semanas, noche tras noche, entre risas, agujas y música bajita. Recordé las puntadas que ella insistía en dar sola, la forma en que observaba cada detalle como si el resultado final fuese una promesa.
Lo habíamos guardado con cautela en el estudio de danza, lejos de los ojos curiosos, y esa mañana, sin que yo lo notara, lo había traído consigo, envuelto como un secreto. Cuando lo desplegó, la habitación se llenó de luz. El vestido era hermoso, de un tono plateado que capturaba cada reflejo del amanecer. Las piedras brillaban como pequeñas chispas vivas, y las costuras, tan precisas, parecían dibujadas a mano. No había un solo error, ni una arruga, ni una puntada floja. Era perfecto. Yo lo miraba sin decir nada. Era más que una prenda, era un símbolo. De paciencia, de astucia, de amor. Ava levantó la vista hacia mí, con esa sonrisa tranquila que solo aparece cuando alguien sabe que tiene la situación bajo control. Sabía que algo así podía pasar, dijo simplemente. Así que preparé dos. Sus palabras eran un golpe y un abrazo al mismo tiempo. La mezcla perfecta entre la prudencia y la venganza silenciosa. En ese instante comprendí algo que me tomó años aprender, que la fuerza no siempre grita, a veces espera. Que no todos los triunfos vienen de ganar una pelea, algunos nacen del simple acto de estar preparada cuando los demás creen que te han vencido. Me senté sin poder apartar la vista del vestido. Todo mi enojo empezó a transformarse en algo distinto. Primero en sorpresa, luego en orgullo. La niña que yo había protegido durante años ahora estaba protegiéndome a mí. Y lo hacía con la inteligencia fría que siempre admiré en silencio, pero que nunca esperé ver tan pronto. Recordé todas las veces que le había dicho que no se tomara las cosas tan a pecho, que sonriera ante los desplantes, que no respondiera al veneno con más veneno. Y ahí estaba ella, probándome que había aprendido, pero a su manera. No necesitaba enfadarse ni llorar. Solo necesitaba estar lista. Ava colgó el vestido en el perchero y, por un instante, el sol lo tocó de nuevo. Parecía moverse por sí solo, como si respirara, como si supiera que esa noche sería testigo de algo más grande que un baile, sería testigo de una lección. Me levanté despacio y la abracé. No dije nada, no podía. Ella tampoco habló. No hacía falta. El vestido colgaba entre nosotras como un pacto silencioso. Habíamos pasado años siendo el blanco de burlas y manipulación, pero ese momento lo cambiaba todo. Marisa pensaba que había ganado, pero no entendía que su triunfo era solo una ilusión cuidadosamente planeada para hacerla caer. Ava se apartó, levantó el mentón y dijo con calma, vamos a llegar temprano. No quiero que se arrugue. Esa simple frase, tan práctica, tan serena, fue lo más poderoso que había escuchado en mucho tiempo. No había odio en su voz. Había propósito. Había estrategia. Mientras la ayudaba a vestirse, pensé en lo irónico que era, la mujer que había pasado años tratando de humillarme acababa de enseñar, sin saberlo, la mejor lección posible. No ganar a través del caos, sino a través de la previsión. No responder con furia, sino con precisión. Cuando Ava se giró frente al espejo, el reflejo me dejó sin aliento. No era solo mi hija, era una versión más fuerte de mí misma. Y, por primera vez en muchos años, sentí que el peso de la rivalidad, la envidia y los silencios forzados se desvanecía. El vestido roto yacía en el suelo, olvidado, sin poder alguno. Frente a nosotras, el verdadero brillaba con vida propia. Y supe, sin necesidad de decirlo, que el verdadero espectáculo no comenzaría en el escenario, sino en el instante en que Marisa se diera cuenta de que su trampa había sido inútil. Respiré hondo, recuperando el control que creí perdido. No había gritos, no había lágrimas. Solo una paz extraña, casi dulce. La calma de quien ya no teme, porque ha aprendido que la mejor venganza no se pronuncia, se muestra. Cuando me casé con Daniel, creí que estaba entrando en una familia cálida, unida, de esas que se abrazan fuerte en las reuniones y se apoyan en los días grises. Marisa, su hermana, fue la primera en recibirme con una copa de champán y un beso en la mejilla. Bienvenida a la familia, dijo con una sonrisa que deslumbraba, tan perfecta que era difícil sospechar que detrás de ella se escondía algo más. Aquella noche me tomó de la mano, como si compartiéramos un secreto. Nosotras, las mujeres, tenemos que cuidarnos entre nosotras, añadió,
Con un tono de complicidad que, en ese momento, me conmovió. Pero sus ojos no sonreían. Me estudiaban. Me medían. Como si, desde ese instante, me estuviera evaluando no como cuñada, sino como rival. Al principio, pensé que era imaginación mía. Todos parecían adorarla, sus padres, sus amigos, incluso Daniel. Marisa era la que siempre sabía qué decir, la que tenía la casa más ordenada, los hijos más aplicados, las fotos más perfectas en cada reunión familiar. Cuando hablaba, la gente la escuchaba, cuando callaba, hacía sentir su ausencia. Era de esas personas que dominan el aire sin levantar la voz. Y yo, ingenua, creí que algún día podría ser su aliada. Las primeras señales fueron pequeñas. Comentarios disfrazados de cumplidos, consejos que sonaban más a advertencias. Eres muy dulce, pero deberías aprender a imponerte más, la gente se aprovecha, decía con una sonrisa amable. O tu estilo es tan sencillo, tan auténtico. Palabras que parecían elogios, pero que llevaban dentro la punzada del juicio. Yo las aceptaba con gratitud, pensando que era su forma de acercarse. No sabía aún que esa dulzura era su arma más peligrosa. Con el tiempo llegaron las hijas. Sus gemelas. 2 niñas idénticas, rubias, de miradas calculadas, siempre vestidas igual y entrenadas para brillar. En las fiestas familiares, Marisa se aseguraba de que todos las vieran bailar. Coreografías impecables, pasos sincronizados, sonrisas ensayadas. Todos aplaudían, y ella recibía los elogios con modestia fingida. «Ay, no es para tanto, apenas practican un poco», decía, mientras las niñas hacían una reverencia perfecta. Ava, mi pequeña, miraba aquellas escenas con los ojos llenos de admiración. Tenía solo 6 años cuando comenzó a pedir clases de danza. «Quiero bailar como mis primas», decía, con esa mezcla de inocencia y deseo de pertenecer. Yo accedí encantada. Pensé que sería una forma de unirlas, de fortalecer los lazos familiares. No sabía que estaba abriendo la puerta a una competencia que Marisa llevaba esperando desde el primer día. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Compartíamos ensayos, consejos, incluso risas. Marisa me prestaba telas, me recomendaba profesores, y yo, agradecida, no veía el veneno que goteaba detrás de su amabilidad. Pero pronto empezaron los accidentes, zapatos extraviados justo antes de una presentación, invitaciones a entrenamientos que nunca llegaban a nuestra puerta, rumores pequeños que nadie sabía de dónde salían. Cada incidente, por separado, era insignificante. Pero juntos formaban un patrón que no podía ignorar. Ava, a pesar de todo, seguía sonriendo. Practicaba cada tarde frente al espejo, con la determinación de quien no compite con los demás, sino consigo misma. Yo la observaba en silencio, orgullosa y temerosa a la vez, porque veía en ella una pureza que el mundo no siempre perdona. Sabía que tarde o temprano llegaría el día en que descubriría la malicia escondida detrás de las sonrisas falsas. Ese día llegó cuando tenía 8 años. La competencia local de danza era el evento más esperado del año. Marisa estaba radiante, sus hijas, impecables. Los vestidos brillaban, los peinados eran esculturas de perfección. Ava, con su traje sencillo pero elegante, respiraba hondo antes de salir al escenario. «Solo hazlo por ti», le susurré. «No por nadie más». Ella asintió, con esa seriedad que tienen los niños cuando comprenden más de lo que deberían. Su presentación fue hermosa. Cada paso, cada giro, tenía alma. No era técnica lo que transmitía, era emoción. Pero cuando llegó el momento de anunciar los resultados, el aire se volvió pesado. El presentador alzó la voz: «Primer lugar, las gemelas Vargas». Aplausos, gritos, flashes. Ava quedó en 5º lugar. Sonrió, pero yo vi la sombra en su mirada. Y entonces apareció Marisa, acercándose con su andar de reina victoriosa, el perfume envolviendo el aire. «Lo hiciste muy bien, querida», dijo inclinándose hacia Ava. «Tal vez el próximo año». Mis niñas también empezaron así. Luego me miró a mí, con esa mirada afilada que sabía disfrazar de simpatía. «No te preocupes.
A veces los jueces buscan algo más, maduro. No había malicia en su tono, pero tampoco empatía. Era una puñalada cubierta de terciopelo. Yo apreté los labios, tragué el orgullo y sonreí, porque Daniel estaba cerca y sabía que cualquier palabra mía se interpretaría como exageración. Marisa sabía eso. Siempre lo supo. De regreso a casa, Ava no lloró. Solo miró por la ventana del auto, con el rostro tranquilo y la voz bajita: quiero volver a intentarlo, mamá. Pero la próxima vez quiero hacerlo a mi manera. Esa frase, tan simple, marcó el inicio de algo. No lo supe entonces, pero ese fue el momento en que mi hija comenzó a entender lo que yo tardé años en aprender, que hay guerras que no se ganan con fuerza, sino con paciencia. Y mientras ella dormía esa noche, abrazando su cinta de participación, yo me quedé despierta pensando en Marisa. En su sonrisa. En sus palabras. Y en cómo, algún día, sin levantar la voz, aprendería a devolverle cada herida, una a una, con la misma elegancia con la que ella las había provocado. Con el paso de los años, aprendí a vivir con la incomodidad de saber que nada en esa familia era lo que parecía. Las reuniones, los cumpleaños, las cenas con vino caro y sonrisas educadas eran un teatro, y Marisa era la actriz principal. Siempre impecable, siempre encantadora, siempre con una historia que la dejaba como el centro de atención. Yo me había convertido en su espectadora obligada, aplaudiendo cuando debía, sonriendo cuando no quería. Cada año, las competencias de danza se convirtieron en una rutina predecible, las gemelas ganaban, Ava sonreía con educación, y yo me mordía la lengua. Al principio creí que era coincidencia, luego, simple favoritismo. Pero con el tiempo, los patrones se volvieron demasiado evidentes. Marisa no solo jugaba bien, manipulaba las reglas del juego. Lo supe con certeza el año que su esposo, un empresario con más dinero que escrúpulos, casualmente se convirtió en patrocinador del evento de danza más importante del distrito. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos lo sabían: si su familia financiaba el espectáculo, sus hijas no saldrían con menos de un trofeo. Y así fue. Las gemelas obtuvieron el primer y segundo lugar, mientras que Ava, a pesar de su impecable presentación, quedó en quinto otra vez. Recuerdo el momento en que la vi bajar del escenario, con esa expresión que mezclaba decepción y dignidad. No lloró. No reclamó. Solo me miró y dijo: no pasa nada, mamá. Yo sé que bailé bien. Esa frase me rompió más que cualquier derrota. Porque sí, había bailado bien. Había sido brillante. Pero en un mundo donde el poder decide los resultados, el talento se vuelve invisible. Daniel, mi esposo, se mantuvo fiel a su papel de mediador. No te lo tomes tan en serio, me repetía. Es solo una competencia. No conviertas esto en una guerra familiar. Lo decía con buena intención, pero su neutralidad era una forma de ceguera. No entendía que cada una de esas pequeñas derrotas no eran simples trofeos perdidos, sino heridas silenciosas, golpes bien calculados disfrazados de casualidad. Yo lo dejaba pasar, al menos en apariencia. Fingía tranquilidad, pero dentro de mí crecía algo más poderoso que la rabia: la claridad. Comencé a observar a Marisa con otros ojos, a estudiar sus movimientos, su manera de anticiparse, de controlar cada detalle. Ya no era la víctima pasiva de su manipulación, estaba aprendiendo su lenguaje. La oportunidad de entenderla por completo llegó una tarde de primavera, casi por accidente. Estaba en la escuela de danza, recogiendo los accesorios que Ava había olvidado tras el ensayo, cuando la escuché. Su voz, esa mezcla de dulzura y veneno, sonaba desde el pasillo contiguo. No hablaba conmigo, sino con alguien del comité del evento. Creo que deberíamos ser más rigurosos este año, decía. Algunas madres están siendo creativas con los disfraces. No querríamos que se presentaran trajes con detalles que den ventaja injusta. Reconocí ese tono, la preocupación fingida, la cortesía que escondía intención. Estaba plantando la duda, preparando el terreno para que el jurado mirara con lupa cada costura, cada brillo, cada adorno. No lo decía abiertamente, pero era claro, hablaba de Ava. Me quedé inmóvil, escuchando mientras su voz se perdía entre las risas. Luego,
el golpe final, no me gustaría que se dijera que alguien ganó por exceso de ornamento. Sería una lástima para las niñas que se esfuerzan honestamente. Sentí una mezcla de furia y claridad absoluta. Ya no era solo sabotaje emocional. Era una estrategia calculada, una guerra fría disfrazada de cortesía. Por primera vez, entendí que Marisa no solo quería que sus hijas ganaran, quería que la mía perdiera. Quería borrar la posibilidad misma de que Ava pudiera brillar. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniel notó mi silencio. ¿Pasa algo?, preguntó sin levantar la vista del teléfono. No, respondí. Y era verdad. Porque por primera vez, nada pasaba, todavía. Ya no estaba dolida ni confundida. Estaba despierta. Mientras cortaba las verduras con precisión casi mecánica, pensé en todo lo que había soportado, los comentarios, las trampas, la superioridad disfrazada de bondad. Y comprendí algo simple y poderoso: Marisa creía que yo no era capaz de jugar su mismo juego. Sonreí. ¡Qué error tan grande! Ava entró a la cocina, el cabello aún recogido en un moño desordenado. Mamá, dijo con la voz llena de entusiasmo, ¿y si este año hacemos algo diferente? Esa pregunta, inocente y casual, fue el detonante de todo lo que vendría después. Porque en ese instante, sin planearlo del todo, supe que la mejor forma de vencer a alguien que siempre se adelanta, es esperarla en el mismo punto donde cree que tiene el control. Marisa pensaba que conocía nuestras debilidades. No tenía idea de que acababa de enseñarnos exactamente cómo vencerla. Aquella noche, después de escuchar la conversación de Marisa, no pude dormir. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la ciudad apagaba sus luces una a una, mientras en mi mente todo se acomodaba con una precisión inquietante. Ya no se trataba de venganza. No era cuestión de igualar la crueldad ni de buscar una revancha inmediata. Era algo más profundo: preparación. Por primera vez, comprendí que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en anticiparse. Al día siguiente, mientras Ava desayunaba con su habitual tranquilidad, le conté lo que había oído. No exageré ni dramaticé, solo le relaté los hechos, palabra por palabra, como quien revela el pronóstico de una tormenta. Ella me escuchó en silencio, con la mirada fija en su taza. Cuando terminé, levantó la vista y dijo algo que me sorprendió por completo: entonces tenemos que estar listas. No preguntó cómo, ni por qué. Solo lo afirmó, con la certeza de alguien que entiende instintivamente el valor de la estrategia. Esa frase fue el punto de partida de nuestro plan. Una conspiración callada entre madre e hija, sin promesas de venganza ni discursos de justicia. Solo la serenidad de saber que esta vez, cuando llegara el golpe, estaríamos esperando. Esa tarde, fuimos a la tienda de telas. Elegimos dos tipos, una económica, con brillo suficiente para llamar la atención, y otra, de un tejido más fino, suave y resistente, que parecía moverse con la respiración. Nadie habría notado la diferencia a simple vista, pero al tacto se sentía el abismo entre ambas. Mientras pagaba, Ava me miró con una sonrisa leve. El primero es para ella, ¿verdad?, dijo con picardía. Yo asentí. No necesitábamos más palabras. Durante las siguientes semanas, convertimos nuestra sala en un pequeño taller de secretos. Las noches olían a hilo, a tela recién cortada, a complicidad. La televisión quedaba en silencio, solo se escuchaba el golpeteo suave de las tijeras y el roce del hilo al pasar por la aguja. Trabajábamos juntas, compartiendo miradas que decían más que cualquier conversación. Ava aprendió a medir sin que yo le pidiera, a doblar la tela con precisión, a ocultar su creación como quien guarda un tesoro. El primer vestido, el señuelo, lo hicimos rápido. Con la tela barata, algunos adornos reciclados y detalles suficientes para hacerlo parecer el verdadero. Desde lejos, nadie notaría la diferencia. Pero de cerca, bastaría un tirón para que se deshiciera. Era frágil, superficial, como la falsa cortesía de Marisa. Una metáfora perfecta. El segundo vestido fue distinto. Lo tratamos con reverencia. Cada puntada tenía un propósito, cada lentejuela estaba colocada con cuidado casi quirúrgico.
Era el tipo de trabajo que solo nace de la paciencia y el amor. Y aunque Ava no lo decía, sabía que aquel traje no era solo para bailar, era una declaración silenciosa. Una forma de decir no me subestime sin pronunciarlo. Guardamos el verdadero en el estudio de danza, dentro de una funda negra con cierre hermético. Le pedí a la instructora de Ava, una mujer seria y reservada, que lo mantuviera allí bajo llave. No di explicaciones, y ella no las pidió. Tal vez comprendió más de lo que aparentó. El vestido falso, en cambio, quedó en casa, colgado en el armario donde Marisa seguramente lo vería si decidía pasar casualmente a visitarnos. Y de hecho, ese era el plan, dejarlo al alcance de su malicia. No para provocarla, sino para confirmarla. Porque lo más peligroso que puede hacer un enemigo es subestimarte, y yo necesitaba que Marisa siguiera creyendo que aún jugábamos su juego. Los días previos al concurso pasaron con una calma engañosa. Marisa enviaba mensajes dulces, llenos de ánimo para mañana y que gane la mejor. Sus hijas, por su parte, publicaban ensayos en redes sociales, posando con sonrisas de porcelana, los peinados perfectos y los vestidos brillantes que parecían diseñados para humillar. Pero Ava y yo no respondíamos. Nos mantuvimos en silencio, afilando nuestra serenidad como un arma. La noche anterior a la competencia, mientras ajustábamos los últimos detalles del vestido real, Ava me miró y dijo, «Mamá, si lo intenta otra vez, no te enfades». «¿Y qué hago?», pregunté. «Solo mírala y sonríe. Como si ya supieras algo que ella no». Esa respuesta me dejó sin palabras. En su voz había una calma que no se aprende a los 8 años, sino que se hereda de la experiencia. Era la serenidad de quien entiende que la victoria más elegante es aquella que no necesita ser anunciada. Cuando terminamos, guardamos el vestido en su funda y lo llevamos al estudio, tal como habíamos acordado. Al volver a casa, colgamos el señuelo en el armario del pasillo. Lo observé un momento antes de apagar la luz. Desde lejos, parecía auténtico. Brillaba bajo la lámpara, atractivo y vulnerable. Exactamente como queríamos. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No porque esperara una victoria, sino porque, por primera vez, sentía que el miedo había cambiado de bando. Marisa había jugado siempre con la ventaja de la sorpresa. Ahora, sin saberlo, ella era la que estaba a punto de caminar directo hacia su propia trampa. Mientras el amanecer se filtraba por la ventana, supe que no necesitábamos vengarnos. Bastaba con estar preparadas. Porque a veces, el acto más poderoso no es devolver el golpe, sino esperar a que el otro caiga solo, exactamente donde tú sabías que lo haría. La mañana de la competencia amaneció con un aire extraño, una calma demasiado limpia, como si el día supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El sol apenas se filtraba entre las cortinas, dorando el borde del espejo donde Ava se peinaba en silencio. Yo preparaba el desayuno, tratando de actuar con normalidad, pero cada sonido, la tetera, el reloj, el roce del cepillo, parecía amplificado por la expectativa. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta que ya conoces de memoria. Ava, impecable y serena, revisaba su mochila una última vez. Dentro, bien envuelto, descansaba el verdadero vestido, nuestra obra maestra, nuestro secreto compartido. El dakoui, el vestido falso, colgaba en el perchero del pasillo, perfectamente visible, una trampa tendida con la naturalidad de lo cotidiano. Lo habíamos dejado ahí a propósito, con un cuidado casi teatral, sabiendo que si Marisa aparecía, y sabíamos que lo haría, no podría resistir la tentación. A las 8:30 exactas, el sonido del timbre cortó el aire. No fue una sorpresa. La puntualidad de Marisa era tan calculada como sus halagos. Fui a abrir, y ahí estaba, radiante como siempre, envuelta en un abrigo blanco, con sus hijas detrás, idénticas y perfectamente coordinadas, como si fueran extensiones de su propio reflejo. Su sonrisa era la misma de siempre, amplia, elegante y hueca. Pasaba solo a desearle suerte, dijo, entrando sin esperar invitación. Mis chicas están muy emocionadas por competir con Ava otra vez. Es tan talentosa. Su voz goteaba una dulzura pegajosa que se adhería al aire. La observé avanzar por el pasillo,
los ojos recorriendo el entorno como un halcón buscando presas. Y entonces lo vio. El vestido colgado junto a la ventana, el falso, el que habíamos confeccionado para ese momento exacto. Su mirada se detuvo en él con un brillo inmediato, una chispa de satisfacción apenas contenida. Se acercó con lentitud, como quien examina un objeto delicado. Sus dedos, esos dedos largos, de uñas perfectas, rozaron la tela. Bonito, dijo. Aunque parece un poco frágil. No respondí. Solo la miré, sosteniendo su mirada el tiempo justo para que pensara que me incomodaba. Ella tomó eso como confirmación. Sabes, continuó, girándose hacia mí, a veces los materiales baratos no resisten la presión del escenario. Deberías invertir un poco más. Y entonces ocurrió. Un movimiento rápido, casi elegante. Tiró de la costura con 2 dedos, y el vestido se abrió en un desgarrón seco, el sonido exacto que habíamos anticipado. La tela se partió como si gritara, y un silencio repentino llenó la habitación. Marisa dejó escapar una risita breve. Oh, vaya, dijo con fingida sorpresa. ¡Qué pena! No quise, y no terminó la frase, porque no necesitaba hacerlo. Sus ojos hablaban por ella. Estaban llenos de satisfacción, de esa crueldad pulida que se disfraza de descuido. Yo seguí inmóvil. No porque estuviera en shock, sino porque esa era la parte más importante del plan, no darle el placer de una reacción. Mi respiración era estable, mis manos, quietas. Solo la observaba, como si estuviera presenciando una escena que ya había visto en otro tiempo, en otro cuerpo. Ella interpretó mi silencio como derrota. Lo vi en su postura, en la forma en que su sonrisa se estiró un poco más. Deberías haber usado algo más resistente, añadió mientras dejaba caer la tela rota al suelo. La calidad siempre se nota. Ava apareció detrás de mí, sosteniendo su mochila, los ojos tranquilos, observando la escena sin sorpresa. Marisa fingió notar su presencia recién en ese instante. Ay, cariño, dijo, fingiendo pesar. Qué lástima lo del vestido. Pero no te preocupes, siempre hay próximas veces. Yo casi sonreí. El tono era el mismo que había usado años atrás, cuando Ava perdió por primera vez. El ciclo se repetía, idéntico, solo que esta vez, Marisa no sabía que el guión ya había cambiado. Gracias, Marisa, dije al fin, con una calma que parecía natural. Tu preocupación es muy oportuna. Ella asintió, satisfecha. Siempre intento ayudar, respondió, dándose media vuelta. Sus hijas, en silencio, la siguieron hacia la puerta, aunque una de ellas, la menor, quizás la más consciente, lanzó una mirada fugaz al vestido destrozado. Había algo en sus ojos, un atisbo de incomodidad, como si comprendiera que su madre acababa de cruzar una línea que no debía. Cuando se fueron, la casa recuperó su silencio habitual. El vestido roto yacía en el suelo, los hilos deshilachados brillando a la luz de la mañana. Me acerqué despacio, lo levanté con delicadeza y lo doblé, como si fuera un documento ya revisado. No sentí rabia. Ni tristeza. Solo una serenidad fría, limpia, como si el universo acabara de confirmar algo que yo ya sabía, que la gente como Marisa no puede evitar destruir aquello que no entiende. Ava se acercó a mí y, sin decir palabra, abrió su mochila. El brillo del verdadero vestido se asomó entre el papel de seda, intacto, perfecto. Nuestras miradas se cruzaron y ella esbozó una sonrisa breve. No había necesidad de hablar. El plan había funcionado. Marisa, convencida de haber ganado, no sabía que acababa de perder. Durante unos segundos, la casa quedó suspendida en un silencio tan puro que casi podía oírse el latido del tiempo. El falso vestido yacía hecho trizas en el suelo, testigo mudo de la misma crueldad que durante años nos había perseguido. Pero esta vez, no había lágrimas. Ni gritos. Ni promesas de venganza. Solo la calma densa de quien ya había visto venir la tormenta y había decidido abrir el paraguas antes de que cayera la primera gota. Ava, serena como una pequeña estratega, se agachó sin prisa. Mientras yo aún sostenía entre los dedos un hilo suelto del vestido roto, ella abrió su mochila.
Lo hizo con la misma precisión con la que otros abren un cofre antiguo, sabiendo que lo que hay dentro no es solo un objeto, sino una declaración. Del interior extrajo un bulto envuelto en varias capas de papel de seda. Lo colocó sobre la mesa y, con un movimiento lento, casi ritual, comenzó a desplegarlo. El papel crujió suavemente, y entonces lo vi, el verdadero vestido. Era como ver la materialización de todas las horas, las puntadas cuidadosas, las noches de trabajo en silencio. La tela plateada parecía moverse por sí sola, viva, líquida, como si capturara la luz y la transformara en movimiento. Cada lentejuela estaba cosida con precisión, no había ni una costura fuera de lugar. Era elegante, fuerte, perfecto. Un contraste absoluto con el trapo roto que Marisa había dejado atrás. Por un instante, no pude hacer más que mirarlo. Era más que una prenda, era una respuesta. No dicha con palabras, sino con ingenio, paciencia y una dosis exacta de ironía. Era la culminación de todos los años en que había soportado sus gestos condescendientes, sus comentarios disfrazados de consejos, su falsa bondad. Todo ese veneno envuelto en sonrisas que había aprendido a tragar sin devolver. Y ahora, frente a mí, el universo parecía haberlo destilado todo en ese vestido resplandeciente. Ava me observaba, esperando mi reacción. Tenía esa pequeña curva en los labios, una mezcla de orgullo y picardía que la hacía parecer más adulta de lo que era. No había en ella ni rastro de odio. Solo satisfacción tranquila. Esa era su victoria, limpia, silenciosa, inevitable. Y entonces, me eché a reír. No fue una risa estridente, ni histérica. Fue una risa que nació despacio, desde lo más profundo, y fue creciendo hasta llenar la habitación. Era la risa de alguien que, por fin, comprende que no necesita pelear para ganar. Que el mejor desquite es la serenidad. Me reí porque el momento era perfecto. Porque la vida, por una vez, había trazado un círculo impecable, años de humillación envueltos en una sola escena de justicia poética. Cada carcajada era una liberación. No de rabia, sino de peso. Sentí cómo se desmoronaban los recuerdos de cada comentario hiriente, cada insinuación, cada derrota impuesta. Todo se disolvía en el aire, liviano, mientras miraba a mi hija sostener aquel vestido como quien sostiene su propio destino. Ava sonrió también, contagiada por mi risa. «¿Ves?», dijo con sencillez. «Te dije que no pasaba nada». Me acerqué, pasé los dedos por la tela, y una especie de ternura me llenó por completo. Ese vestido no solo era hermoso, era una lección. Una prueba de que la verdadera fortaleza no está en alzar la voz, sino en planificar en silencio. Que la paciencia, cuando se usa con sabiduría, se convierte en la forma más elegante de venganza. Marisa había rasgado un disfraz. Nosotras habíamos revelado una verdad. Cuando el sol se filtró por la ventana y el brillo del vestido devolvió un reflejo plateado sobre la pared, comprendí que ese día no iba a ser una simple competencia. Sería una demostración. No del talento de Ava únicamente, sino del valor de resistir sin perder la calma, del poder que tiene la estrategia sobre la impulsividad, del arte de dejar que el enemigo cavara su propia caída. Ava levantó el vestido y se lo colocó con la misma naturalidad con la que se viste un recuerdo. La tela abrazó su figura como si hubiera estado esperándola. La luz jugó con los pliegues, y por un instante, tuve la impresión de que el vestido respiraba con ella, acompañando cada movimiento. La miré y pensé en lo irónico que era. Marisa había pasado años intentando rompernos, pero sin saberlo, nos había vuelto más fuertes. Había afinado nuestra paciencia, enseñándonos su método, creyendo que era invencible. Y ahora, gracias a su previsibilidad, habíamos convertido su crueldad en una oportunidad. Me acerqué, la tomé del rostro y le dije, «Hoy no solo vas a bailar, Ava. Hoy vas a enseñarle a todos que la elegancia no se compra. Se demuestra». Ella sintió, y su mirada tenía esa luz que no se aprende, que nace del orgullo silencioso de saber que la victoria está asegurada. Mientras salíamos de casa, dejé el vestido roto sobre la mesa. No por descuido, sino como símbolo. Un recordatorio de que la gente puede romper lo que tocas, pero nunca lo que eres.
Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotras, mi sonrisa aún llevaba la eco de esa risa liberadora, la de una mujer que había esperado el momento justo para ganar sin pronunciar una sola palabra. El teatro estaba lleno, vibrante, con ese murmullo eléctrico que solo se escucha antes de un espectáculo importante. Las luces se atenuaron lentamente, y una voz anunció el inicio de la competencia. Yo me senté en la tercera fila, el corazón golpeando un ritmo que no podía controlar. Podía sentir el olor a laca, el brillo del sudor bajo los reflectores, la tensión de las madres que esperaban lo mismo que yo, que el talento de sus hijas fuera suficiente para brillar, aunque el mundo fuera injusto. Marisa estaba en la primera fila, como siempre. Impecable, altiva, con las piernas cruzadas y un aire de superioridad ensayado. Sus gemelas estaban listas para salir en su turno, envueltas en vestidos dorados que destellaban cada vez que alguien pasaba. Se movían poco, reservando la energía para su gran presentación. Su madre, sin embargo, ya se comportaba como si el resultado estuviera decidido. De vez en cuando, giraba apenas la cabeza y me lanzaba una sonrisa cortés, de esas que esconden veneno tras el barniz de la amabilidad. Pero cuando la presentadora dijo el nombre de Ava, algo en el ambiente cambió. Las luces se concentraron en el escenario. Ava apareció caminando con paso firme, vestida con el verdadero traje, plata líquida, luz en movimiento. Cada paso que daba parecía deslizarse con una gracia que no podía fingirse. El murmullo del público se apagó poco a poco, como si el aire mismo se detuviera para mirarla. La música empezó, suave, y en el primer giro comprendí que aquel no era solo un baile. Era una declaración. Ava no bailaba para ganar. Bailaba para demostrar. Cada movimiento era preciso, medido, elegante. Había fuerza, pero también control, emoción, pero sin dramatismo. En cada giro, en cada salto, había una mezcla de técnica y alma que ninguna coreografía ensayada podía imitar. Sus brazos dibujaban líneas limpias, su cuerpo parecía flotar, y su rostro irradiaba algo más allá de la confianza, la serenidad de quien sabe que ya ha vencido. Desde mi asiento, la observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Ya no veía a la niña que se comparaba con sus primas, veía a una artista que dominaba el escenario con una naturalidad que dejaba sin palabras. Cada paso contaba una historia, y aunque nadie lo sabía, esa historia era la nuestra, años de humillaciones convertidos en arte, dolor transformado en movimiento. El público lo sintió. Podía verlo en sus rostros. Ese tipo de energía no se finge. El murmullo volvió, pero ahora no era de distracción, sino de sorpresa. Cada vez que Ava giraba, se escuchaban suspiros ahogados, y cuando la música subió de intensidad, el aplauso comenzó a crecer incluso antes de que terminara la coreografía. Yo desvié la vista un instante hacia el frente, hacia Marisa. Y allí estaba, inmóvil, con el cuerpo rígido, los labios apretados y los ojos clavados en el escenario. Su expresión había cambiado. Ya no era la mujer segura que había llegado a dictar el ritmo de todo. Ahora su mirada tenía un brillo distinto, una mezcla de desconcierto y temor. La sonrisa ensayada había desaparecido, reemplazada por un gesto contenido que delataba su incredulidad. Podía imaginar lo que pensaba: ¿cómo es posible? ¿De dónde salió ese vestido? ¿Qué hizo mal? La respuesta estaba ahí, frente a ella, danzando con una perfección que no se podía comprar. Ava dio su último salto, giró sobre sí misma, y cuando la música terminó, se quedó quieta, con los brazos extendidos, mirando al público con la frente en alto. Por un segundo, reinó el silencio. Y luego, el estallido. El teatro se vino abajo en aplausos, vítores y gritos de admiración. Las luces reflejaban el brillo del vestido, y por un momento, parecía que el escenario mismo la aclamaba. Marisa fue la última en aplaudir. Lo hizo despacio, con las palmas apenas chocando, fingiendo cortesía, mientras su rostro se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Sus hijas la miraban desde los camerinos, confundidas, como si no comprendieran que había cambiado en el guión que su madre había escrito. Cuando los resultados se anunciaron más tarde, el murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Primer lugar, Ava Thompson. El público estalló de nuevo.
Las gemelas ni siquiera fueron mencionadas en el podio. En ese instante, pude sentir cómo el equilibrio se invertía, cómo años de ventaja se disolvían en un solo acto de justicia. Marisa no miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que yo la observaba. Y yo, en cambio, no sonreí. Solo la miré, tranquila, mientras el aplauso seguía cayendo sobre mi hija como una lluvia de redención. Ava inclinó la cabeza, agradeciendo, con la misma calma con la que había planeado todo. En ese momento, entendí que no solo había ganado la competencia. Había ganado la historia. Detrás del escenario, el aire olía a laca, flores y triunfo. Los pasillos estaban llenos de risas, felicitaciones y ese murmullo efervescente que sigue a un espectáculo exitoso. Ava sostenía su trofeo con ambas manos, brillando más que el metal dorado que ahora llevaba su nombre grabado. Sus compañeras la rodeaban, la abrazaban, y por primera vez, ella aceptaba los elogios sin esa timidez que solía acompañarla. Yo la miraba desde un rincón, saboreando el momento en silencio, como quien contempla una obra terminada después de años de bocetos. Entonces, la vi. Marisa apareció entre la gente, caminando con su elegancia habitual, pero esta vez había algo diferente en su andar, una rigidez, una tensión que su sonrisa falsa no conseguía disimular. Sus pasos resonaban con un eco distinto, como si cada uno le costara admitir lo que acababa de suceder. Cuando finalmente me encontró con la mirada, su expresión era un cóctel de incredulidad y rabia contenida. Se acercó despacio, con el aplomo de quien intenta recuperar el control. La multitud alrededor pareció disolverse, solo quedábamos nosotras dos, de pie frente a frente, separadas por años de rivalidad silenciosa. «Sabías que lo haría», dijo al fin, con la voz baja pero afilada. «Tú lo sabías». Su tono no era una pregunta, era una acusación. Yo la miré, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Lo adiviné», respondí con suavidad. Ella apretó los labios. No sabía si estaba más furiosa conmigo o consigo misma. Su mirada se desvió hacia el trofeo que Ava sostenía al otro lado del pasillo. Brillaba bajo la luz, un símbolo imposible de ignorar. Sus hijas, en cambio, estaban a un costado, intentando sonreír mientras recibían sus cintas de participación. Ni siquiera habían quedado en el podio. Marisa tragó saliva. «Ese trofeo», murmuró, con una mezcla de desprecio y desconcierto. «No puede ser». «Lo es», la interrumpí. «Primer lugar». Su mandíbula se tensó. Quise ver en sus ojos la rabia que siempre había escondido detrás de su elegancia, y ahí estaba, una grieta minúscula, pero evidente. Por primera vez, la máscara se deshacía. Entonces hice una pausa, la miré directamente y añadí, «No te preocupes. El vestido que rompiste», sonreí apenas, sin crueldad, solo con certeza. «Ese era solo para ti». Por un segundo, el silencio fue absoluto. Ningún sonido, ni de pasos ni de voces, pareció existir. Marisa parpadeó, y pude ver el momento exacto en que comprendió lo que aquello significaba. No solo había caído en la trampa, sino que había sido parte del plan desde el principio. Su boca se abrió, quizá buscando una respuesta, una excusa, una justificación. Pero nada salió. Ni siquiera una palabra. Y fue ahí cuando entendí que había ganado del todo. Porque no hay victoria más completa que el silencio del enemigo. No sentí necesidad de decir más. No la miré con soberbia ni satisfacción. No valía la pena. Toda la justicia que necesitaba ya estaba ocurriendo frente a mí, su derrota sin testigos, su vanidad derrumbada sin gritos. Ava se acercó en ese instante, el trofeo en la mano, el rostro iluminado por una alegría serena. «Mamá, ¿nos vamos?», preguntó con la inocencia intacta de quien no necesita vengarse, porque su talento ya lo ha hecho por ella. «Sí, hija», respondí, sin apartar la vista de Marisa. «Ya terminamos aquí». Ella seguía inmóvil, los ojos fijos en el trofeo, como si al mirarlo intentara reescribir la historia. Pero la historia ya estaba escrita, y esta vez no por ella. Mientras nos alejábamos, sentí el aire más liviano, casi dulce. No había odio, ni deseo de humillación.
Solo una satisfacción profunda, tranquila, redonda. La de saber que la paciencia había ganado su guerra sin levantar la voz. Porque, al final, la verdadera revancha no necesita discursos, ni aplausos, ni testigos. Solo el momento exacto en que el otro se da cuenta, tarde, de que perdió contra tu silencio. El auto avanzaba lento por la avenida, con las luces de la ciudad reflejándose en los vidrios como destellos de una victoria silenciosa. La noche estaba despejada, tibia, y el aire olía a libertad, a algo que había costado años conseguir. En el asiento del copiloto, Ava descansaba con la cabeza apoyada contra la ventana, el trofeo en su regazo. Lo abrazaba sin presunción, como si fuera un recuerdo querido más que un premio. La radio sonaba bajito, una melodía suave que llenaba el silencio con una calma perfecta. Yo manejaba despacio, sin prisa, disfrutando del momento. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía la necesidad de anticipar el próximo ataque, la siguiente maniobra. Por fin, el tablero estaba vacío. El juego había terminado. Mamá, dijo Ava, sin levantar la vista del trofeo. Su voz era tranquila, somnolienta. Sí, amor. Hoy, tú no te enojaste. Ni cuando rompió el vestido. Ni cuando nos miró así. Sonreí. Era cierto. En otro tiempo, habría temblado de rabia, habría sentido esa urgencia visceral de gritar, de demostrar que tenía razón. Pero esta vez, la calma me había parecido mucho más poderosa. Giré un poco el volante, mientras las luces del semáforo bañaban el interior del auto con un resplandor rojo y cálido. La ira gasta energía, respondí despacio. La estrategia gana guerras. Ava me miró, pensativa, y luego asintió con una media sonrisa que era un reflejo de la mía. Entonces, supongo que hoy ganamos una. No, cariño, le dije. Hoy aprendimos a ganar sin pelear. El semáforo cambió a verde y el auto siguió su camino. Por la ventanilla, el reflejo de Ava y el trofeo se mezclaba con las luces de los postes, creando un brillo dorado que parecía moverse con nosotras. Ella cerró los ojos y, en cuestión de minutos, se quedó dormida. Su respiración era tranquila, su mano aún descansando sobre el trofeo como si lo protegiera incluso en sueños. Mientras conducía, pensé en todo lo que habíamos pasado. Los años de sonrisas falsas, de derrotas amañadas, de silencios que dolían más que cualquier palabra. Pero también pensé en cómo cada una de esas heridas había forjado algo dentro de nosotras, paciencia, inteligencia, temple. Lo que comenzó como un ciclo de humillaciones había terminado convirtiéndose en una lección de estrategia. Y, sin buscarlo, esa noche habíamos ganado más que una competencia. Habíamos recuperado la dignidad. Cuando llegamos a casa, apagué el motor y me quedé un momento en silencio, observando a Ava dormir. No quise despertarla todavía. Había algo sagrado en esa quietud, en verla descansar después de tanta presión. Bajé el volumen de la radio y respiré hondo, saboreando el final de un día que se sentía como un cierre, una página que por fin podía darse vuelta. Más tarde, cuando ella ya dormía en su habitación y la casa volvió a su calma habitual, me serví una copa de vino. El cristal tintineó contra la botella, un sonido suave que marcó el inicio del descanso. Caminé hasta la sala, encendí la computadora y abrí la grabación de la competencia. El video ya estaba circulando en redes, publicado por el comité. La pantalla se iluminó con el rostro de Ava en pleno baile, sus giros, su expresión, la fuerza contenida en cada movimiento. La cámara capturaba su brillo, pero lo que más me detuvo no fue verla a ella, sino el momento en que el enfoque cambió brevemente hacia el público. Ahí estaba Marisa. En la primera fila, inmóvil, con el rostro endurecido y los labios apretados. Sus ojos seguían a Ava con una mezcla de confusión y furia contenida, como si todavía no pudiera entender cómo todo se había invertido. Esa expresión, ese instante exacto de derrota interior, valía más que cualquier palabra. No sentí placer, ni deseo de humillarla. Solo una calma limpia, profunda. El tipo de satisfacción que no necesita testigos. Tomé un sorbo de vino, apoyé los pies sobre la mesa y dejé que el video siguiera corriendo, repitiendo el momento una y otra vez, no por vanidad,
sino por cierre. En la pantalla, Ava sonreía en su último giro, el vestido plateado capturando la luz como si ardiera. El público estallaba en aplausos, y yo, en silencio, me permití sonreír también. Marisa podía quedarse con sus trofeos viejos, con sus estrategias de apariencia, con su necesidad constante de ganar. Nosotras ya habíamos aprendido algo que ella nunca entendería, que el verdadero triunfo no se mide por un premio, sino por la paz que queda después. Apagué la computadora, dejé la copa vacía en la mesa y me quedé mirando la oscuridad del reflejo en el vidrio. En mi interior, solo quedaba una certeza tranquila: esa noche no habíamos derrotado a una persona, sino a una versión antigua de nosotras mismas. La que alguna vez temió, la que agachó la cabeza, la que cayó para mantener la paz. Esa versión ya no existía. Y en su lugar, quedaba algo mucho más poderoso, la certeza de que el silencio, cuando se elige con inteligencia, puede sonar más fuerte que cualquier aplauso.